Hola, 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 buenos días, gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy un Bueno, nuevo directo más aquí para la comunidad de Libera tu mente y cuerpo, o Libera tu mente y transforma tu cuerpo, que es el nombre del libro. Yo soy Julia Andrea, de profesión dietista, coach y también entrenadora personal, pero básicamente nos dedicamos a trabajar con las terapias holísticas para ayudar sobre todo a las personas. Y hoy estamos aquí nada más y nada menos que con nuestra amiga, compañera y coach de profesión, nuestra amiga Isabel Gómez Hurtado. Buenos días, Isabel, ¿cómo estás? muy buenos días, Andrea. Pues bueno, pues muy guay porque miércoles toca directo y nada, Y, aportar todo lo que se pueda a las personas. y hacer deporte, que te veo que vas muy deportiva en el día de hoy, con el Toca color del día. deporte, naturaleza, solecito. Sí, sí. Sí. Bueno, hoy vamos a iniciar este directo, bueno, con un tema. El primer directo que hicimos para el podcast de Julia Andrea fue la resiliencia del camino del dolor hacia la fuerza. Hemos decidido seguir hablando sobre este tema porque al final uno de los primeros pasos que nos lleva a la resiliencia es a la aceptación. ¿Y Ujú. por qué elegí este tema, aceptar para transformar? Porque creo que la aceptar en la vida es importante, nos ayuda a no resignarnos. Yo creo que aceptar no es resignarse, aceptar no es tampoco estar de acuerdo, aceptar es ver la realidad tal cual como es. Y como nos dedicamos al tema del coaching con Isabel y vemos mucho sufrimiento en las personas, muchos apego, mucha depresión, precisamente por este tema de no aceptar la realidad como es. Nosotros podemos cambiar nuestra realidad, pero solamente podemos llegar a ese proceso de transformación cuando decidimos aceptar la realidad como es, sin juicio. ¿Por qué? Porque la aceptación nos lleva a la liberación. Entonces, una de las cuestiones por la cual a nosotros como persona nos cuesta tanto aceptar algo es por miedo. Entonces, cuando estamos viviendo una situación compleja en nuestra vida, el primer paso para el cambio, de hecho, la aceptación forma uno de los primeros pasos, por ejemplo, de la etapa del duelo. ¿Por qué? Porque hasta que no aprendemos, hasta que no aceptemos la situación, no podemos liberar la energía. Entonces, una de las cosas por las cuales el ser humano se resiste tanto a aceptar una situación es por miedo, a veces es por ego, por expectativa que ponemos a veces en un trabajo, en una relación, en una situación, que las expectativas no deja de ser también el querer controlar que las cosas sean como nosotros queremos que sea. Y muchas veces las cosas, la vida, las situaciones no vienen porque no nos pasan para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer en todo momento, sino que tengamos que aprender a fluir. Entonces, una de las cosas que nos lleva al tema de la aceptación es a dejar el control. Sí, entonces por eso decidí abordar este tema porque el primer paso que nos toca para liberarnos del miedo de una situación que estamos pasando en nuestra vida, sea una relación, una pareja, una casa, un matrimonio, la situación que sea, hasta que no aprendamos a aceptar, no podemos vivir esa etapa de cambio y transformación. Entonces, dime, Isabel, en tu vida, ¿qué te ha sido lo más complicado, lo más difícil aceptar algo, una situación que tú estabas viviendo? Y vamos a hablar hoy un poquitito sobre nuestra experiencia para poder, bueno, que nuestra experiencia de vida os sirva a las personas y os aporte valor. Cuéntame, Isa. Bueno, yo creo que una de las cosas que más me ha costado, que más dependencia me ha dado, o sea, he tenido a lo largo de mi vida, ha sido en las relaciones de pareja, ¿no? Yo sí que es verdad que mi relación de 16 años con el padre de mis hijos, sí que es verdad que ahí acepté antes porque la relación iba muy mal, ya de últimas, y entonces ahí ya tenía claro que se tenía que acabar sí o sí, y al final das el paso y ya está. Pero sí que he tenido otras relaciones donde sí que a lo mejor me ha pegado, a lo mejor porque, bueno, como venía de tanto sufrimiento y tal, me apegaba a las personas
y aceptar que algo se acaba cuando estás tan, ¿no? Supongo que con la necesidad de tanto de amor, ¿no? De estar bien con alguien, que alguien te quiera, te dé un poco de cariño, pues aceptar que esa persona se vaya, creo que es uno de los problemas que también veo más, ¿eh? Al final en las terapias es, claro, cuando se va esa persona, ¿qué haces? O sea, es como que te resistes, no quieres aceptar eso. Claro. Y es tan importante al final aceptar que ya no te quiere, aunque sea muy duro al final, no, ya no te quiere. O sea, no quiere estar contigo. Y claro, es que duele el alma. Claro que te duele, pero hay que aceptarlo y al final decir, bueno, pues ya está, todo lo que no me está dando él o todo lo que me va a dejar de dar, me lo voy a dar yo y Sí, encontraré, o sea, seguro encontraré la persona, otra persona adecuada. O sea, sí, parece que es porque esa persona se vaya, se acaba el mundo. Y no, por supuesto que sí. no. O sea, la vida sigue y Ujú, la aceptación creo que es algo que a mí también me ha costado muchísimo, ¿eh? O sea, sí, creo que es algo, y más en las relaciones de pareja, creo que es una de las cosas como más, bueno, en mi sí, donde caso, más lo que sufre más el me ha ser dolido. humano. Sí, donde más sufre el ser humano siempre es con las relaciones. Creo que, no sé, venimos a la vida y siempre pensamos, bueno, también lo que hemos heredado, ¿no? De nuestros padres, lo normal es estar en pareja, pero ¿por qué Mm, nos cuesta tanto aceptar cuando algo no va? O aceptamos al otro tal como es, o aceptamos que la relación no va. Pero ¿por qué nos cuesta tanto cambiar o aceptar? Yo creo que ahí entra mucho el tema del apego, el mm. apegarnos a las cosas, el apegarnos a un trabajo, a una casa, a una familia, a una relación, hace que nos sea difícil que podamos cambiar algo en nuestra vida. Entonces, yo reconozco que por mi experiencia también me ha tocado a mí vivir como Isabel el tema de las relaciones. De hecho, ¿A creo quién que no? sí, a quien no, pero aprendí que es bueno, digamos, que en mi numerología lo tengo como karma, ¿no? Precisamente el tema de las relaciones de pareja. Aceptar una de las cosas, creo que ir al origen de, por ejemplo, al tema de las relaciones, me ayudó mucho a aceptar primero, a ver qué fue lo primero que no acepté en mi vida. Creo que la primera cosa que no acepté en mi vida fue a mi papá. ¿Por qué? Y no era porque no lo quisiera, al contrario, yo quería tener un papá que me diera todo eso que yo veía que a mis amistades le daba un padre, ¿no? Pero el mío era diferente. El mío trabajaba, era una persona muy responsable, fue bombero durante muchos años, entonces estuvo muy dedicado al servicio, muy dedicado a ayudar a los demás. Y claro, yo quería el padre que me escuchara, que me abrazara, que me preguntara, pero no me tocó ese papá, me tocó un padre más duro, que hablaba poco. Entonces, toda mi vida me pasé buscando a ese tipo de hombre, a ese tipo de pareja, a ese tipo de relación, que me diera eso que yo buscaba en mi padre, ¿no? Entonces, el no aceptar en la relación me hizo darme cuenta que la primera persona que tenía que aceptar tal cual como era mi padre. De no aceptarlo a él como él era, todas mis relaciones siempre iban a estar, entre comillas, fallada o que algo iba a faltar porque yo iba a esperar a que me dieran eso que yo esperaba que mi padre me dieran. Gracias a un proceso de trabajo que hice con el coaching, pude comprender a través de la numerología también, entender cuál era el dharma de mi padre, entender cuáles eran las pruebas que él vino a pasar en esta vida y aprender a aceptarlo tal cual como era. Me costó lo mío, pero solamente a través de un trabajo de rendición, de amor y de perdón pude aceptar y preguntarme para qué escogí en esta encarnación a mi padre. Entonces, la reflexión que hice fue que vine a trabajar el amor, la compasión hacia el otro, ¿no? Aceptarlo tal cual como es sin pretender cambiarlo. Él es así. Las personas cambian por decisión propia y no porque tú quieres que sea como tú quieras que sea, ¿no? Entonces, en el momento en que acepté a mi padre, me di cuenta, hice el trabajito que había pasado con mis relaciones
y evidentemente encontré que también a mis relaciones, a ninguno de ellos los había aceptado tal cual como eran. Quería que la vida me puso 3 relaciones importantes en mi vida, de los cuales con uno estuve casado, y yo siempre quise cambiarlo, siempre, o sea, desde el primer día quise que vistiera como yo quería, que comiera lo que yo comía, que hiciera el deporte que yo hacía, pero él era diferente, era una persona que le gustaba leer, aprender otras cosas, era muy diferente, ¿no? Pero yo me había enfocado en que lo iba a cambiar. Durante un tiempo funcionó, evidentemente, hasta que las cosas caen por su propio peso. Creo que eso, claro. Y a partir de ahí entré en ese trabajo, ¿no? De reflexión hasta que vino mi segunda relación y una vez más me di cuenta, y es duro, ¿eh? Aceptar la realidad, darte cuenta que tampoco lo había aceptado como era. O sea, hasta que no sufre y no te das con un cañón, no rebota unas cuantas veces, Sí, sí, y te das funciona así. cuenta cómo sufrimos por querer, por no aceptar las cosas como son o no aceptar al otro como es. Y ese ha sido mi gran trabajo en mi vida en estos 44 años, que han sido, he tenido 3 relaciones largas y muy importantes en mi vida, de los cuales el trabajo de reflexión grande que me llevó el coaching fue aceptar. Pero fui al origen de la causa y decidí ir directamente a aceptar a mi padre como era, sin juicio, sin quejas. Él es así, tiene su carácter, tiene su manera de ser, pero por alguna razón maravillosa de la vida, yo lo escogí como papá. Entonces, a partir de ahí empiezo a hacer ese trabajo de sanación y de aceptación. Y por eso quise abordar hoy el tema, porque la mayoría de las personas sufren mucho por amor, sufren por no tener el trabajo que desean, sufren porque las cosas no se dan como a nosotros nos gusta que se nos den. Y creo que cuando aprendes a aceptar, ahí la energía se empieza a mover. Bueno, yo Alguna, creo que también cada persona tiene que averiguar cuál es su aprendizaje, porque tú, por ejemplo, bueno, pues en todo esto familiar, yo, aparte de que pueda tener patrones familiares, ¿no? De que vas descubriendo, yo creo que una de las cosas que, como me ha tocado a mí, lo que es todo lo de aprender a quererme, todo lo que es la autoestima, ¿no? sí, Yo creo que no aceptaba el que no me quisiera. Es que no como, te quisieran ellos. claro, que ellos no me quisieran, porque era como, joder, te lo he dado todo, te he Sí, cuidado, te tal, y no me ah, quieres. Claro, ahí, entonces cada persona tiene que descubrir el por qué no acepta, ¿no?, la situación de la que está pasando, sí. porque yo creo Ujú. que en mi caso fue ese, ¿no? Decir, hostia, te lo he dado todo, te he dado 2 hijos, te he dado no sé qué, después con la otra persona, he dado, te he perdonado cosas imperdonables y estoy aquí y no sé qué, y aún así, Sí, o sea, ¿no me vas a querer? ¿Sabes? claro. Es Pues preguntarte eso, entonces es cada uno desde dónde va. O sea, claro. cuando algo no aceptas, claro, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Qué es lo que no acabo de aceptar? Ujú. Entonces, cada persona tiene al final, pues bueno, tú tienes tu foco, ¿no? Tú has sabido ver cuál era. Yo sé perfectamente cuál es porque como mi trabajo siempre ha sido pues quererme, tal, es como que tenía la necesidad de que la otra persona me diera la aprobación, me quisiera y aun haciendo de todo. Sí. Que al final te das cuenta de que no es que tienes que dar más, no es que te tengas que humillar más, no es que tengas que no, no, es que no se trata de eso, porque al final la persona que se respeta, la persona que se ama, va a una relación de pareja donde es sana, donde puedes tener a la otra persona, que al final, ¿sabes? Que no necesitas estar arrastrándote para que te quieran, ¿sabes? Que al final es... Ujú, Y yo creo que eso es un trabajo personal de cada persona, pero descubrir el origen del por qué no aceptamos esa situación, ¿no? ujú. ¿Qué es lo que nos está Claro, moviendo, ¿no? qué se esconde detrás, ¿no? O sea, que cuál es la sombra que tenemos, porque puede Exacto, ser que el tema de no aceptar para cada uno tendrá una sombra diferente, ¿no? En tu caso podría ser la falta de autoestima, que de por hecho, mira, supuesto, hoy te dedica prácticamente a enseñar y a guiar a las personas cómo trabajar su exacto. autoestima. O para otra persona puede ser miedo al rechazo,
porque en una relación, cuando se rompe una relación o cuando algo no va, no solamente entra en juego el tema de la autoestima, sino todas aquellas cosas que tú vivías con la otra persona, ¿no? Lo que tenía, lo que era para ti esa persona. Para mí siempre mis relaciones fueron mi hogar, mi casa, ¿no? Entonces, ya no era solamente el perder a la pareja, sino todo lo que representaba, todo lo que había Claro. detrás, la familia, los padres, el hogar que creaban, ¿no? Entonces, hay nosotros pensamos que perdemos mucho, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánto te has perdido tú en una relación, ¿no? Por no aceptar algo, que normalmente cuando empieza a haber sacrificio en una relación es cuando ya es como una alerta, ¿no? De decir, si yo me estoy sacrificando y el otro no, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Y ahí es aceptar también eso y darse cuenta y sentarse y hablar y dialogar con el otro. Y si no se está de acuerdo, pues bueno, si cada uno llega a la decisión que tiene que llegar. Pero creo que el tema de la aceptación fue un tema que se habló mucho en la antigüedad, precisamente, desde la filosofía moderna, desde la filosofía estoica, por ejemplo. Para los estoicos, la aceptación era como importante para poder fluir. O sea, y ellos siempre comparaban la aceptación con la naturaleza. Ellos decían que la naturaleza no tiene resistencia. Y es verdad, porque la naturaleza está ahí, ¿no? O sea, el árbol no se resiste a crecer, Exacto. el árbol simplemente está ahí y espera a que el agua venga. Hay momentos de Que sí, sequía, sí. hay momentos de lluvia, hay momentos, pero es como que la naturaleza siempre le va a dar toda la nutrición que necesita. Entonces, si la vida realmente fluye para nosotros, pero solamente podrá fluir cuando nosotros aceptemos cómo es, ¿no? La realidad como es. Bueno, Entonces, y si no lo aceptamos, estamos resistiéndonos a algo. claro, sí, Porque sí. si no aceptamos, o sea, al final lo que te estás resistiendo te Ujú, está creando sufrimiento, porque, o sea, sí, acéptalo, suéltalo y empieza a aceptar de que, bueno, que en claro, este momento te has quedado solo o sola sí, y que tienes, pues bueno, que tienes que hacer un cambio de mentalidad, que tienes que empezar a enfocarte en ti, en ti. Lo que sí, pasa es que si llevamos mucho tiempo en una relación, llega un momento que no sabes ni siquiera. O sea, es como, sí, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque ahora estoy sola, ¿qué hago? No sabes hacer nada sola. Claro, te vienen mil cosas, mil miedos, porque, hostia, es que, pero todo se aprende paso a paso, pero al final es no resistirte a lo que está pasando, sino al final ujú, es la aceptación y dejar fluir e ir claro, sí, aprendiendo, ir aprendiendo. Y ya está, porque es que si no, es la manera de verdad, porque cuando lo pasas piensas, pero madre mía, ¿cómo estuve yo ahí sufriendo y sufriendo y ahí que no quería, que no quería? Hostia, nos empeñamos en que tiene que ser esa persona, pero si no es esa persona, claro, porque seguramente hay muchísima gente que está en relaciones cómodas que ni siquiera sienten ya, pero el hecho de que la otra persona le diga, oye, corto aquí, es como, o sea, claro, ya, sí, yo tampoco estaba a gusto, pero que ujú, cortes, o sea, es como no, la familia, ¿no? Lo que dices tú, la familia, el núcleo, los hijos, no sé qué. Bueno, pero es que yo me hubiera quedado así, aunque no esté bien, años, porque ¿qué hago sola, ya, no? ujú, Y entonces, sí, pues, oye, da el paso, termina, empieza a amarte, empieza a ver la posibilidad, es todo lo que, todas las cosas buenas, la mente tiene la capacidad de ujú, quedarse con todas las cosas buenas, ¿no? De que tienes de esa relación. Y es curioso porque cuando parece que te dejan, todo lo bueno es como, ay, cuando, con lo bien que estábamos, cuando no sé qué, ay, cuando lo bien que estábamos, ya, y lo mal que estabas cuando, de eso no te acuerdas. Lo mal que has claro, estado, que llevas años, que ni siquiera os miráis, que no os tocáis, pero ¿y eso no te das cuenta? Súper ya, curioso y es como, hay otras personas fuera, claro que hay otras personas fuera ujú, que te podrán dar eso y muchísimo más, pero claro, trabájate, acepta. Al final es, tenemos que aprender cuando uno se queda en soledad a estar en soledad y estar a gusto con uno mismo. Y sí, desde ahí a dar todo el amor y de esto, sin eso no, es sí, imposible. no, no, yo una de las cosas que aprendí fue que aceptar no cambia lo que pasó, pero sí cambia lo que va a venir ahora, ¿no? Exacto. Entonces, en este último tiempo, cuando estuve viviendo esta etapa de resiliencia, que yo
me negaba, estaba muy cabreada. Una de las cosas cuando no aceptamos algo es el cabreo. Es el cabreo, es el enfado. ¿Cuánto enfado hay hoy en día en la sociedad? Tú sales fuera en la calle y la gente está enfadada, enfadada con todo, con el mundo, con la gente no tiene paciencia y es de ese mismo malestar que generamos el no aceptar las cosas, no hacemos que el cambio no llegue a nuestra vida, porque nos resistimos al cambio, nos Mm. resistimos a no mover nada y claro, y no sucede nada si no cambias nada, si no aceptamos nada, no cambiamos nada. Entonces, al principio estaba tan cabreada que me puse a crear, a crear, a crear. Yo tengo mi libreta, aquella naranjita del Creando Abundancia, que cuando me separé de mi último compañero, de Eduard, recuerdo que no quería sentir dolor, no quería sentirlo, o sea, me negué totalmente y dije, no, no, otra vez no, y entonces me puse a crear, y estuve 4 días sentada en el sofá, no, en mi silla, en mi escritorio, creando, 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 vale, una libreta que tal vez Bueno, podía tardar 2 o 3 semanas, yo lo hice en 48 horas. Me puse ahí, me senté, no dormí, me iba a dormir a las tantas, terminé la libreta y me puse a hacer otra y no paré, y no paré, no paré. Después de una semana, casi 2 semanas que estuve ahí creando, creando, vale, mi tristeza la convertí en acción porque no quería sentir dolor, me puse a accionar y a crear cosas. Pero ¿qué pasó después de los 15 días? Hoy estabas hecha polvo, ¿no? volvió el dolor, volvió la tristeza y fue cuando Claro, dije, tenés que sentirlo, duele, duele, porque duele separarte de alguien que uno quiere, duele que las cosas no sean como te hubiera gustado que sea, duele el que tus expectativas que le había puesto a la otra persona no se dé, duele que ese compañero que tenías por la noche, que te abrazaba, con el cual hablaba, con el cual cenaba, no está. Duele, claro. todas esas cosas duelen, pero hay que pasar por el dolor realmente, hay que pasar por aceptar que eso es así para que realmente podamos empezar a cambiar y transformar, ¿no? Y desde mi experiencia, todos mis cambios siempre fueron muy dolorosos, debo decirlo, y hoy en día creo que ya he aprendido ya a aceptar, he soltado tantas cosas en este tiempo que fue como que ya lo último que quedaba era la muerte de mi perrita y aceptar la muerte de Linda me ayudó un montón porque lo único que hice fue hacer aquella cursa en bici que tenía programada y cuando volví de hacer esa ruta a los 5 días de morir Linda, mi energía cambió totalmente y dije, acepta que esto es real, lo acepté, la muerte de la perrita, era un hecho, y dije, vale, ¿qué haremos a partir de ahora? Mi perrita va a estar siempre conmigo, en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, ella no se ha muerto realmente, pero aceptar de que ya no está. Y entonces preguntarte, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese tiempo que teníamos de estar con ella, de salir, de sacarla? Bueno, pues ahora toca crearte una nueva vida, ¿no? ¿Quién eres ahora sin mascota? Claro, sí, Empecé sí, a tal cual. abrazar mi libertad más que nunca. Y a partir de ese momento se empezó a mover la energía, básicamente. Todo, todo, desde apuntarme a la cursa del ciclismo, entrar en velocísima, cuando me separé de mi compañero, o sea, todo empezó a pasar cuando ya lo acepté. Acepté que iba a tener que ir sola en bici, acepté de que mi compañero ya no estaba para salir a andar en bici y le pedí a la vida que me diera nuevas personas para poder compartirme. Y la vida me lo dio a 2 vecinos, inclusive a 2 vecinos para salir a andar en bici, que me siento muy agradecida por ello. Y al final te das cuenta que cuando aceptas, te libera, ¿no? Y creo que un paso Exacto. importante para la aceptación es escribir todo aquello que se te viene, que no estás aceptando. En nuestro caso fue la relación, pero también fue el trabajo. El trabajo también es una cosa que me costó muchísimo aceptar. Durante 10 años he tenido mi centro, mi consulta, y de repente esas personas que estabas acostumbrada a ver ya no las ves. Clientes que venían, durante tiempo estuve manteniendo el contacto por teléfono, haciendo sesiones online,
Hasta que llegó un momento que dije, bueno, aquí algo también tengo que soltar a todas esas personas y ya vendrán gente nueva, clientes nuevos, ¿no? Pero realmente no se empieza a mover la energía del cambio hasta que no lo aceptas. Y Sí, pero sí, fíjate lo que has dicho, que también es verdad, que es que al final es una costumbre. Casi todo, al final, te cuesta también soltarlo y aceptarlo porque es una costumbre que tiene tu mente. Tú tienes unos patrones, o sea, de comportamiento todos los días y si tú tienes una relación de pareja o tienes un trabajo, o tienes un tal, es una costumbre para tu mente. Y cuando eso de repente ya no está, es como, sí. claro, ¿qué hago con todo esto que yo hacía cada día, que ahora ya no? Y claro, lo echas de menos, tu mente te empieza a Ujú, decir, claro, que te falta algo, que te falta eso, pero porque te sí, has acostumbrado. Te claro, tienes que desacostumbrar y volver a hacer otro tipo de hábitos. Y claro, eso es un proceso también. Entonces, sí. no entendemos, claro, es como, ¿qué nos pasa? Estamos perdidos, porque claro, ahora se ha ido y ahora me quedo y llevo, yo qué sé, imagínate, yo qué sé, da igual si llevas un año, si llevas 4 años, llevas 16, da igual, al final es una costumbre de estar con esa persona todos los días, Ujú, de estar en un trabajo todos los días y tienes que, sí. pues, pues eso, quitarte esa costumbre y poner otros hábitos nuevos. Y entonces, Ujú, pues bueno, yo creo que poco a poco no es fácil, no se dice que es fácil, no. pero al final en las relaciones, mira, yo lo que te decía ayer, ¿no? Que al final es cuando ya te pasa muchas veces, cuando ya de verdad has empezado a encontrar personas y al final se acaba, te acabas de dando cuenta de que las personas Ujú, vienen, te enseñan lo que ujú, te vienen a enseñar, ¿no? Ese aprendizaje, ¿no? Que para qué tal, y después se va, ya llegará la persona adecuada, pero ya no me apego a las personas. sí. Y creo que eso es Ujú. al final, pues bueno, al final, ¿no? Pues la práctica es lo que se diga, que no es que tengas que estar ahí, pero al final van apareciendo personas y cuando se ves que se van es como, vale, Ujú, acepto que no era para mí, me enseñó una lección, voy a coger esa lección para construirme mejor para la próxima relación, hacerlo mejor, saber ver las cosas antes, tener mucha más comunicación, que creo que es esencial, pero sí. al final es todo un aprendizaje, al final, si es que Todo, venimos a aprender. todo. Si Lo es que que acepta te transforma, dice, ¿no? No, sí, al sí, por final supuesto. también una de las cosas que me llevó a entender qué es la aceptación y es que está muy ligada al perdón, ¿sabes? O sea, no aceptamos porque no nos perdonamos, ¿sabes? Entonces, Mm, aceptar, llegué a la conclusión de que es un sinónimo del perdón. Porque si tú estás enojado con algo cabreado, es porque, una, estás enfadado contigo mismo, porque estás echando la culpa a alguien, que puede ser a ti misma, a la situación o al otro, ¿no? Siempre nosotros cuando estamos enfadados es porque estamos poniendo el foco fuera y no lo estamos llevando dentro. Pero lo relacioné mucho con la falta de perdón. Así que aquí trabajar todo el tema del perdón es como para llegar a esa paz que todos queremos y que todos la necesitamos, lo llegamos a través del perdón. Curso de Milagro te dice eso, ¿no? Hay que perdonar para tener paz, hay que perdonar. O sea, mm. no llegamos a esa paz interna, ese estado de serenidad, de tranquilidad, que el alma nuestra busca ansiosamente, no llega hasta que no aprendamos a perdonar. Primero a nosotros mismos, ¿no? Porque al final es el enfado que tiene contigo mismo, Y no el lo más acepta difícil. exactamente, y eso es lo que te crea resistencia. Te resiste, te resiste, te resiste y es una energía que está bloqueada ahí. Es una energía que no fluye porque paraliza todo el sistema nuestro, estamos así tensos, nerviosos, ante cualquier situación respondemos mal, actuamos mal y es porque no estamos aceptando algo y no estamos perdonando. Entonces yo lo que he buscado aquí ha sido desde el lado, busqué unas frases muy bonitas sobre en la filosofía, ya sabe, tengo un alma filósofa, buscadora, como siempre. Entonces, este tema de la aceptación se habló muchísimo, muchísimo, muchísimo en la antigüedad y sobre todo los estoicos, que la filosofía, aquella que el estoicismo habla prácticamente, es una filosofía que te lleva a aceptar la realidad como es. Esto es lo que hay, ¿vale? O sea, ¿qué hacemos con eso que hay? O sea, no es tanto lo que hay, sino qué haces tú con esa realidad, ¿no? Entonces, existieron tres filósofos muy conocidos en la historia que formaban parte
de esta filosofía del estoicismo, que fue Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Y uno de ellos fue emperador de Roma como Marco Aurelio, Séneca fue cónsul y Epicteto fue un esclavo. Entonces, fíjate cómo tres personas de diferentes mundos llegaban a la misma conclusión hablando sobre el tema de la aceptación. Epicteto decía, el que fue esclavo decía, no nos afecta lo que nos ocurre, sino lo que no decimos sobre lo que nos ocurre. Aceptar no es rendirse, sino que es liberar ese sufrimiento inútil. O sea, te quitaba, como cuando tú lees la filosofía estoica, que es una filosofía muy práctica para el día a día, es como que te quita peso, ¿sabes? La sensación que yo siento con ello es que te quita peso. Y Marco Aurelio, ¿qué va a decir acerca de la aceptación? Acepta todo tal como es, porque la naturaleza nada hace sin propósito. Nada. O sea, lo que hablamos antes, ¿no? Que la naturaleza fluye, no se resiste a la primavera, no se resiste al otoño, no se resiste al invierno, está ahí, ¿entendés? Fluye con lo que le trae la vida, el viento, el aire, el sol, la lluvia, ¿no? Y Séneca decía, lo que ha de suceder, sucederá, pero tú puedes elegir cómo vivirlo. Claro. Es que son frases como muy potentes. Aceptar es vivir con serenidad. Y Buda que decía, bueno, a Buda se debe el mérito al tema del apego. Todo su camino evolutivo de Buda fue darse cuenta que el ser humano sufría por apegarse a las cosas. Entonces decía, el sufrimiento nace de la resistencia. Lo que decimos, ¿no? Todo lo que resiste, persiste. Claro, Entonces, por supuesto. cuando te resiste a cambiar, eso sigue, o sea, no hay manera, es como bloquear algo, ¿no? Y decía, aceptar la impermanencia es el inicio del despertar. Y aquí me viene a la memoria una frase que dice que lo único constante y permanente en la vida es el cambio. Entonces, si nosotros nos resistimos a cambiar, pues no crecemos, no avanzamos, no hay transformación. Por eso le he titulado al directo de hoy Aceptar para transformar, o sea, para vivir ese proceso realmente de transformación. Entonces el budismo decía que la diferencia entre el dolor, que es algo inevitable, si tenemos un dolor en el cuerpo es inevitable que te duela, pero el sufrimiento de cómo vive ese dolor, eso sí que es opcional. Entonces, aceptemos la vida como viene, el sufrimiento, que nos toca una relación que no nos gusta, pues preguntémonos por qué estamos en esa relación. No, pero que al final es fácil, al final, o sea, para que la gente lo entienda es que si sea una relación, sea un trabajo, sea lo que sea, al final que se vaya, se acaba, lo que sea, es que se Sí, acaba y no hay más. O sea, y lo tienes exactamente, que aceptar sí o sí, porque el que te estás creando sufrimiento es tú mismo, porque no aceptas que esa persona se haya ido. Entonces, no hay nada fuera que te esté creando ese sí, sufrimiento, por mucho que digas que aquella persona me dejó y es su culpa. No, la culpa es tuya. Claro que duele en el momento de que una persona te deja o te dice, oye, pues mira, ya quiero dejar la relación, claro, porque te está diciendo que no te quiere, tal. Eso es inevitable en ese momento, pero que tú te ¿Mm? pases semanas, meses, años, o sea, ahí anclada en esa cosa que no estás aceptando, te lo estás creando tú. Sí. Es que no puedes hacer Bueno, nada. No, ¿qué yo coges? una, ¿A la persona le atas a la pata a la cama para que no se vaya? No, no puedes. Entonces, coge, lo suelta, porque eso son las películas, pero que me refiero que al final es, se va a ir igual, pues ya está, pues al final sí, acéptalo, ya está, no pasa nada. claro, Ya, no eres la primera persona que la dejan, ni serás la claro, última, y sí, ya sí. está, y tiempo para ti, y ya volverá a venir otro amor, que esto es un ciclo, o sea, esto no se acaba. Es un ciclo. Eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que nos enseñó la filosofía, que la vida es cíclica. Cumplimos ciclos Exacto, de vida. Desde que nacemos vamos cumpliendo ciclo y cada 9 años cumplimos un ciclo. Desde el lado de las numerologías es cada 9, desde el lado de la filosofía es cada 7 años y vamos cumpliendo ciclos. Entonces preguntarnos si hoy repetimos la misma persona en el mismo ciclo es porque nuestro camino de vida tienen que estar juntos, pero si no lo es, también aceptar de que no lo es, ¿no? Y yo creo que exacto. lo que más duele en una relación,
cuando algo no va es porque sentimos que el otro no nos elige. Claro. Es Que ahí esa está, no te idea sientes elegida, no te de que sientes que sientes claro, es que elegida. son pero al final es porque tú no te sientes, no eres tú al Claro, final, es porque, bueno, eres porque las personas pueden dejar de quererte, pues sí, pueden dejar de quererte o de no sentir lo mismo, y no pasa nada porque a ti también te ha pasado con muchas personas seguramente, entonces tienes que aceptar que eso algún día te pueda pasar a ti. exactamente. No, sí, bueno, aceptar. Entonces, cuando ya acepta de que todo siempre es cambio, que el cambio es inevitable, que el cambio es constante, para crecer, para avanzar, para transformar, necesitamos aceptar ese cambio. Si lo aceptamos y lo integramos, estaremos en paz y si estaremos en paz, podremos Cierto, atraer lo nuevo, lo que realmente tiene que venir, ¿no? Entonces, para mí, este es en mi camino de aprendizaje fue aceptar todo lo que pasó en este último tiempo, que han sido muchas cosas, pero hasta que no empecé a ver la lucecita y empezar a hacer cosas diferentes, pero contribuí al cambio, ¿eh? Desde la aceptación no es que me quedé quietita y no hice nada, no, me pregunté y dije, vale, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Y empecé a hacer todas esas cosas que a mí me hacen sentirme bien. Y a partir de ahí, pues empezás a liberar la energía, gente nueva que aparece en tu vida, trabajo nuevo, claro. compañeros de la bici nuevo, gente aquí, y todo se empieza a dar, pero desde ese estado de aceptación, ¿no? Entonces, este es el tema central del día de hoy. Como no al final veo que no es tan directo, porque que se queda grabado, la gente no puede comentar o hacer sus preguntas, pero sí que una de las pautas para ir acabando el directo, dejar a las personas herramientas prácticas para que lo puedan utilizar en su proceso de aceptación. La primera es aceptar, ¿no? La primera etapa del cambio de transformación, aceptar. ¿Y cómo podemos aceptar las cosas? Desde un estado de paz. Y para llegar a esa paz tenemos que buscar herramientas que nos sirvan a estar bien con nosotros mismos. De aquí yo os aconsejo mucho la respiración. No podría decir medita porque la gente tiene mucha resistencia al meditar, que no puede, que no llego. Pues haz deporte. El deporte es una manera de meditar. El deporte, una caminata en la naturaleza, al aire libre, Bien. estás Bueno, y contigo. preguntarte, yo una de las cosas que más me he preguntado es, bueno, ¿y qué voy a hacer? Es que no puedes hacer absolutamente nada. Al final es, vale, Sí, esto al final pues se ha ido, ¿no? Pues eso es que cuando ya te haces consciente de que no hay sí, nada que hacer, de que esto lo tienes que aceptar y que tienes que tirar para adelante, sí. ya está, es que ya no hay más opciones. Tienes que tirar para adelante sola. Da igual, y si es un trabajo el que se ha ido, no pasa nada. Habrá otro trabajo y a lo mejor es Mejor. una oportunidad para encontrar otro trabajo mejor, una pareja mejor. Entonces, enfócate en pensar de que esto que ha pasado es porque tenía que pasar y ¿Sí? es porque siempre va a haber algo mejor. Siempre va a haber Siempre. algo mejor. ¿O Sí, es no? que siempre, Bien siempre, aceptar. siempre A es ver, para mejorar. Hombre, es que si, vamos, si vas de Guatemala y te vas a Guatapeor es porque hay algo que no has aprendido. ahí está, hay algo que no has Claro. aceptado. Hace algo que Claro, no has aceptado, que eh, estás ahí resistiéndote y te viene otra persona para enseñarte el mismo claro. aprendizaje que te estaba dando la otra y no has Ujú, aprendido. Entonces, aprende, evoluciona, constrúyete y la otra persona será mejor. sí. Y no significa que sea después la última, la definitiva, pero irás evolucionando poco a poco. Así es. Y terminando, voy a terminar con una frase célebre, porque bueno, aquí yo sé que la psicología de Jung se estudia muy poco hoy en día, pero el que más habló sobre esta parte de la aceptación fue Jung, que tiene una frase muy célebre que todos la hemos escuchado en algún momento, que dice, lo que niegas te somete, lo que acepta te transforma. Entonces, aceptar todo lo que te sucede sin juicio si es bueno, si es malo, Claro. aceptar como venga. Y el no hacer juicio ya aquí ya sería como otro capítulo del Otro directo, capítulo muy otro capítulo, porque eso es algo que lo tenemos que trabajar y en la etapa de aceptación el tema del juicio se tiene muy presente. Aprender a no juzgar las cosas como buena, como malo. No existen personas buenas ni personas malas, existen personas, existen trabajos, existen relaciones, existen pareja, existen situaciones.
Lo bueno y lo malo es una connotación que lo da nuestro juicio. Simplemente son experiencia. Y una frase para terminar es sobre Spinoza. Spinoza también fue otra persona, para que vea la cantidad de gente desde el lado de la filosofía, porque el ser humano siempre se preguntó, se hizo pregunta, y Spinoza decía, la libertad nace cuando aceptamos la realidad tal como es. La libertad nace cuando aceptamos la libertad tal como es. No aceptarla no cambia nada, solo nos genera frustración. Claro. Comprender es el primer paso para transformar. Bueno, es que esto que nos pasa en el día de hoy le ha pasado o sea, a toda la humanidad en siglos ¿Sí? y siglos. O sea, no es nada nuevo. Y al No, no es final nada es nuevo. exacto. Entonces es como, bueno, cuando aprendes esa parte de aceptación, es que la Sí, vida es más fácil. Pero claro. no lo tienes que hacer por nadie ni por nada, sino por ti mismo, porque es todo más fácil. Porque cuando te sucede algo y aceptas y dices, bueno, Sí. es porque tenía que Ujú. pasar y ya Sí, está, sí. y lo acepto y me espabilo para hacer otras cosas, si es un trabajo para encontrar otra cosa, pero ya está, eso está ahí. Y entonces Claro. es una facilidad para tu vida. Entonces es como una herramienta que tendríamos que Ujú. integrar todas las personas para tener una vida, pues, más en paz mental, diría yo. O sea, que al Claro. final es lo que Sí, buscamos. no, totalmente. Y yo creo que si las personas hoy están pasando un momento de depresión, un momento de separación, una pérdida de trabajo, una pérdida de mascota, una pérdida de algo, que se hagan estas preguntas, precisamente la primera, como ¿qué es lo que no estoy aceptando en mi vida? Eso va a dar mucha claridad para Información. entender por qué están en el estado en el que están, ¿no? ¿Qué es lo que no estoy aceptando en mi relación? O en mi trabajo o en mi familia, qué es lo que no estoy aceptando. Y la segunda pregunta desde el coaching sería, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para cambiar ese estado? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? O sea, ahí es buscar todas las herramientas que a ti te hacen sentir bien para ponerlo en práctica, sea deporte, sea escribir, sea respirar, sea meditar, sea cantar, sea bailar, lo que sea para poder mover la energía estancada que está ahí bloqueada en el cuerpo, ¿no? Hay que hacerse preguntas clave en la vida, porque la calidad de nuestra vida, como dice Margarita Paso, depende del tipo de pregunta que nos hacemos. Y gente, y hasta aquí el directo de hoy, que no sé cómo, pero ya han pasado 45 minutos, Isabel. Las horas pasan volando. No nos gusta hablar, no. Pero bueno, seguiremos haciendo directo. Esta ha Bueno, sido nuestra experiencia. Las dos hemos tenido tema con las relaciones. Aquí nadie se salva de nada. nadie se Pero salva. si hoy nos ven bien aquí riéndonos y compartiendo nuestra experiencia, es porque queremos aportar valor y decirle a las personas que sí se puede, que sí Y se puede tanto. estar bien, que es una elección estar bien, es una decisión querer estar bien, pero solamente podremos llegar a ese estado de bienestar cuando aceptamos lo que nos pasa. Sea lo que sea, acéptalo y a partir de ahí deja que la energía fluya. Y hasta aquí el directo de hoy. Espero que tengáis un muy lindo miércoles, que hagáis deporte, que comáis sano y que os relacionéis con gente linda que os alegre mucho el corazón. El corazón. Isabel, querida, Pues que nada, tengas un hermoso día. feliz miércoles para ti y para todos y Eso. que es un placer estar aquí. Claro que sí, igualmente. Hasta el próximo miércoles, que ya si la gente quiere ir haciendo preguntitas, que dejen en el YouTube, Exacto. en el canal, pero recuérdame tus redes sociales, Isabel, para que la gente te siga en Instagram Sí, o en es tu canal de Isabel YouTube, Gómez Coach. Y ahí Coach, también encontrará en también muchas Instagram. herramientas, muchos consejos Sí, para subir la autoestima, para un poco ir transformando nuestra vida hasta hacia donde queremos, ¿no? Que parece que sí, cuesta mucho, pero es poner foco sí. y estar Poner ahí las foco. herramientas. Así es, totalmente. Y bueno, en mi página web, para la gente que quiere contratar servicio de nutrición, de coaching, de entrenamiento personal, de lo que sean, mi página se llama como el canal Libera tu mente,
y transformatucuerpo.com. Ahí podéis entrar y contratar todos los servicios que os venga de gusto. Iremos haciendo estos directos todos los miércoles con temas nuevos que os aporten, que os ayuden sobre todo a hacer la vida un poco más ligera y más liviana. Pues nada, feliz miércoles, gente linda, y hasta el próximo directo. Hasta el próximo miércoles. Bye, bye. Adiós. Buen día, buen día. Bueno, buena tarde en todo caso.